Cada día, nuestras acciones inconscientes están dejando una huella profunda en el planeta. Plásticos en los océanos, bosques talados, aire contaminado. ¿Te has detenido a pensar en el impacto de lo que hacemos sin darnos cuenta? En nuestro podcast, Más allá de la inconsciencia, desnudamos la verdad detrás de los pequeños actos que dañan el medio ambiente. Exploramos cómo podemos convertirlos en cambios positivos. ¿Qué está detrás de la basura que tiramos sin pensar? ¿Por qué nuestras decisiones diarias son claves para salvar el planeta? ¿Y cómo podemos ser parte de la solución? Más allá de la inconsciencia, el podcast que te hará pensar 2 veces. Disponible en las redes de Radio Universitaria de la U de Cuenca. Únete cada semana a este espacio donde la conciencia ambiental no es una opción, sino una necesidad. Escucha, reflexiona y actúa. Porque cambiar el mundo comienza con cambiar nuestras acciones. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Más allá de la inconsciencia. El día de hoy venimos con un tema súper novedoso y de nuestra provincia, por así decirlo. Pero antes de comenzar, voy a darle paso a mi compañera Valentina. Valentina, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Hola, el día de hoy me encuentro muy bien y vamos a hablar de un tema súper interesante que es las áreas protegidas de la SUAY, y es un tema que no se le ha dado mucha relevancia, así que no se pierdan de este capítulo. Perfecto, vamos a comenzar por un tema, como claramente nos dice Valentina, es un tema que no hemos tratado con mucha frecuencia, no le hemos dado la importancia que es necesaria, pero es relevante o es necesario conocer qué áreas son las protegidas aquí en nuestra provincia, que es el Azuay. Entonces vamos a comenzar con una breve introducción acerca de qué son las áreas protegidas. Las áreas protegidas son territorios delimitados por su alto valor. ¿Qué valor? Valor ecológico, un valor cultural, un valor científico o un valor con enormes o bellos paisajes, por así decirlos, los cuales han sido declarados bajo algún régimen de conservación para proteger su biodiversidad y sus recursos naturales. En Ecuador, en nuestro país, estas áreas son reconocidas por el Sistema Nacional de Áreas Protegidas SNAP, los gobiernos locales o por iniciativa comunitaria o por iniciativa privada. ¿Por qué son importantes en nuestro cantón? Se estarán preguntando. Son importantes por varios motivos. Más que nada porque nuestra provincia de la Azuay es considerada como una provincia con alta biodiversidad andina, una enorme riqueza hídrica por sus ríos que nacen en estos páramos. Estas áreas protegidas nacen fuentes de agua que abastecen a Cuenca y a otros cantones de la provincia. Son zonas con especies únicas, muchas de ellas son especies amenazadas o especies endémicas. También son sitios donde las comunidades han vivido en armonía con la naturaleza o por generaciones. ¿Qué nos puedes comentar acerca de esto, Valentino? Aparte de ser protegidas, también guardan lo que es la biodiversidad y tiene muchos puntos importantes para cuidar las áreas protegidas, como con fines académicos, fines para turismo, fines para una investigación de ciertas especies, porque como tenemos entendido, el Ecuador tiene demasiadas especies que hasta el día de hoy no se terminan de conocer todas. Entonces, no solo es por el fin de tener algo para protegernos, es por muchas cosas. Incluso tener un área protegida también nos ayuda a reservar el agua, que es lo importante para nosotros como ecuatorianos y, bueno, en este caso como el cantón de la Azuay. Así es. Más que nada, estas áreas protegidas nos dan un límite a qué podemos hacer en estas zonas. Por ejemplo, nosotros al considerar un área como protegida, está completamente prohibido realizar varias actividades, entre ellas, entre actividades principales puede ser la construcción, la minería, caso que se está dando actualmente en Quinzacocha, y también se llega a prohibir lo que es la tala de árboles, la destrucción de las especies de plantas que están ahí, la caza ilegal de las especies que están ahí, etcétera. Entonces, proteger un área más que nada ayuda a conservar lo que ya se ha venido generando por miles y miles de años. Hay los tipos de áreas, hay varias en su categoría. Tenemos 4. Tenemos la que es por el gobierno, la del SNAP, que son áreas administradas por el Estado a través del Ministerio del Ambiente. Un ejemplo claro es nuestro Parque Nacional El Cajas.
También son áreas, también otro tipo son las áreas de conservación municipal creadas por los gobiernos autónomos, los GAD, para proteger recursos hídricos, la biodiversidad local, como lo es en Paute. Bosques protectores, esta categoría legal para los protectores protegen cuencas hidrográficas o especies, por ejemplo, en Molleturo o en Coyay. Reservas privadas y comunitarias, estas ya son más administradas por la gente que vive o reside en zonas cercanas a esas áreas. Vamos ahora a hablar acerca de qué o de los nombres de las áreas protegidas que están aquí en el Azuay. Vamos a comenzar por el Parque Nacional El Cajas. ¿Qué nos tienes que decir acerca de eso? Bueno, no sé si comenzaron a prenderle fuego a las reservas del Caja y bueno, se perdió una gran parte y para que eso se vuelva a regenerar pues se necesitan años porque las plantas, el agua y todo, bueno, el agua sí viene de una fuente específica, Ajá. ¿no? Pero las plantas y los animales que viven en esa zona pues no nacen de la noche a la mañana, todo es un proceso, incluso el hecho de tener una área protegida es para también conservar la biodiversidad. De esa manera que uno conserva la biodiversidad, cuidamos las especies como aves, como venados, animales que pues ese es su hábitat realmente, ese es su hábitat y si nosotros no protegemos ese tipo de hábitats pues van a entrar en peligro de extinción como otros capítulos que hemos hablado y pues no vamos a poder preservar pues la riqueza genética que tenemos como ecuatorianos y los animales, o sea, morirán, se extinguirán, entonces es algo que abarca muchas cosas realmente. Claro, este suceso que nos comenta Valentina ocurrió exactamente en noviembre del 2024, en donde se registraron incendios que afectaron a cerca de 11.000 hectáreas. No nos podemos, no nos podemos hacer una idea de lo enorme que es, pero con tan solo irnos a ver la zona donde quedó afectada, podemos ya darnos una pequeña idea de la gran magnitud que fueron estos incendios. Y como nos comenta Valentina, sí, muchos de ellos se llegaron a categorizar como provocados, no por la gran sequía que estábamos atravesando en ese momento, sino que habían estudios que llegaron a determinar que sí fueron provocados, porque cerca de los focos de los incendios se llegaron a encontrar botellas de gasolina. Entonces, eso que nos demuestra que gente que como gente sin corazón quiso destruir este páramo. ¿Con qué fines? Aún no lo sabemos, no lo han determinado aún. Este impacto resultó severo, ya que pérdidas como de la planta y fauna nativas, como aves, anfibios, reptiles, mamíferos, insectos, y graves afectaciones principalmente al suelo. Y hasta el agua, que en ese momento no estábamos en una sequía a nivel nacional, no solo de aquí de la Azuay, era una sequía a nivel nacional, Exacto. nos quitaban el agua de chuta 2 horas, 2, 3 horas al día y de ahí la luz, igual entonces, bueno, dejando lo político, ¿no? Sino que vamos al hecho de tomar, ser un poco más consciente y hacer algo por la naturaleza, por la vida, por cuidar el agua, por preservar lo que es importante, que es este mundo, que es lo único que tenemos. Porque las cosas materiales van y vienen, pero el mundo, el agua, los animales no van a regresar si llegan a morir. No va a haber Ujú. una segunda oportunidad. Entonces, la gente que hizo eso con un fin político también, tengamos Exacto. en cuenta que se hablaba mucho de temas políticos, ya que se venían las ¿Elecciones? elecciones, pero bueno, en ese programa no hablamos de política, hablamos de que seas consciente con la naturaleza. Si algo te afecta o algo te molesta políticamente, haz tu denuncia, pero no te metas No con la afectando a naturaleza, la no te metas naturaleza. con la vida, no te metas con los animales, no te metas con las cosas que realmente son relevantes para este mundo. Exacto. Algo que no mucha gente se dio cuenta es que estábamos afectando la principal fuente hídrica, no solo para la ciudad de Cuenca ni para los otros cantones, sino para todo el país. Recordemos que de aquí, de nuestra provincia, nace para las demás hidroeléctricas donde se produce la energía eléctrica en todo nuestro país. Entonces, debido a la sequía que pasamos el año anterior,
Todas estas plantas que generaban energía no podían producir energía. ¿Por qué? Porque producían energía a partir del agua. Entonces, como no había agua y afectábamos las fuentes principales, entonces todo este daño va en cadena, 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 cadena. Entonces nos terminamos afectando a nosotros mismos. Cosas que no nos damos cuenta, cosas que solo pensamos que van a afectar a los demás, van a afectar a los gobiernos, y nos estamos haciendo un daño a nosotros actualmente y a futuro. Entonces, son cosas que realmente no tomamos en cuenta, no tomamos conciencia en ese momento, ya que debido a todos esos incendios, expertos han confirmado que tardaría la recuperación natural de la Tierra entre unos 30 y 50 años en volverse a regenerar, pero con un plan adecuado, un plan de acción adecuado, podríamos ya llegar a ver cambios visibles en 3 a 4 años. Entonces, aún así es mucho. Entonces, en todo ese tiempo estaremos pasando varias sequías o graves afectaciones acerca de esto. Pero se ha llegado a hacer campañas para esto. Una de las principales campañas que realizó aquí la ciudad es Sembrando con Amor, en donde en varios puntos se sembraban árboles, pero esto fue debido a otra causa, que era la caída de los árboles. Entonces, por cada árbol que talaban, plantaban unos 3 o 5 árboles más. Entonces, bueno, eso es muy aparte al tema que estamos hablando. Entonces, Otro de los temas también importantes para la creación de áreas protegidas podría ser la preservación de los ecosistemas. exacto. Importante que tengamos en cuenta que es muy importante no molestar mucho los ecosistemas o meter nuestras manos en la cadena que existe dentro de los ecosistemas, porque un ecosistema también depende de una cadena alimenticia, si siempre lo hemos hablado, y si no protegemos una área donde hay animales de ciertas especies, vamos a interferir en la cadena alimenticia también de los otros animales. Entonces tenemos que ser un poco más cuidadosos, porque las áreas protegidas de los ecosistemas son lo único y lo importante en la actualidad, pero la gente realmente no lo ve así. O sea, ve como que, ay, ya es una planta, ya es un pedazo de suelo, ya vamos a explotar esto y de esta manera y a sacar los minerales de esto, pero no es así. Si una persona quiere interferir en un área protegida, no tiene cuenta de que puede afectar a la cadena alimenticia y al ecosistema en sí. Y eso no solo le afecta a los animales, nos afecta a todos, a la polinización, nos afecta a que las especies se reproduzcan, nos afecta a todos. ¿Tú qué piensas de eso? Eh, es una afectación grande porque estas especies, como tú también nos mencionas, son desplazadas a fuerza de su propio hábitat. Em, no son tomadas en cuenta o no son categorizadas por nosotros mismos, o nosotros no los vemos como especies que están a punto ya de desaparecer. No nos damos cuenta que debemos conservar el lugar, el único espacio en donde ellos pueden convivir, pueden vivir tranquilamente, y ese espacio nosotros estamos destruyéndolo. Más allá de los incendios que pasamos, más allá de toda esta crisis grave, eh, llegamos a destruir parte de su hábitat que ellos mismos cuidan. Entonces, son graves afectaciones que a lo largo del tiempo iremos viendo cambios, y yo creo casi afirmar que ya estamos viendo esos cambios como el gran calentamiento global que estamos viviendo actualmente. Y un dato también curioso que nos habían mencionado el invitado que era bombero, en el primer episodio, si no estoy mal, nos había comentado que toda esta alteración del ciclo de las lluvias, el sol, cuando no llueve o si llueve, todo esto se ha visto afectado. ¿Por qué? Por este cambio climático. Y estos incendios que fueron provocados no quedaron así nomás. Hicieron una gran contaminación con todo ese humo que se generó, todas esas áreas que se quemaron, etcétera. Entonces el Cajas ahorita se encuentra recuperándose.
hasta la actualidad, ya casi un año ya mismo llegamos al año de lo que sucedió, se ha estado recuperando, se ha visto avances de que especies están volviendo a llegar a las zonas protegidas, zonas que están monitoreadas por etapas, si no estoy mal. Entonces, vamos viendo avances poco a poco, pero avances notables en este parque natural que tenemos a pocos minutos de nuestra ciudad. Vamos con el siguiente área protegida, ¿tienes, Valentina? Vamos ahora con Mazán o Mazar, que está en el cantón Paute. Esta es un área protegida declarada formalmente en junio del 2021. Esta área protegida es la número 62 de nuestro país, siendo la quinta unidad municipal autónoma descentralizada en incorporarse al SNAP, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Comprende aproximadamente 2.023 hectáreas, entre páramos, humedades y bosques nativos, con altitudes que van entre los 2.960 a 3.880 metros sobre el nivel del mar. Colinda con el Parque Nacional El Cajas, lo que fortalece la conectividad ecológica de nuestra región Azuay. ¿Qué tipo de vegetación incluye este lugar? En estos páramos, humedales con lagunas como la de Tintococha o bosques andinos con parches de Polidepis, que es una especie de planta, etcétera. En la fauna y la flora albergan a cerca de 211 especies de plantas vasculares, 334 mamíferos, 128 aves y 16 herpetofaunas. Tienen un endemismo considerable, el 12% de sus especies son únicas de aquí de nuestro país, de Ecuador. Su función hidrológica o la conectividad hidrológica que tienen con los ríos que circulan por el cantón Pauto, por el cantón Cuenca, contienen nacientes de agua y humedales que aportan al río Mazar y posteriormente a nuestro río Tomebamba, abasteciendo de agua potable a nuestra ciudad de Cuenca y por ende por agua potable hacia el cantón Paute. Esto la convierte en una zona de recarga hídrica vital para la ciudad y su entorno. Además, su proximidad a áreas como el Parque Nacional Sangay y Bosque Protector Dudas de Mazar refuerza su rol como corredor biológico esencial para la fauna regional y la captación de carbono. Esta área principalmente ya lo comentamos, porque aquí se encuentra una de las hidroeléctricas más grandes del país que opera en Paute. Entonces, al nosotros tener conciencia o al nosotros conservar esta área, estamos no solo aportando para nuestro beneficio, como ya lo hablamos, estamos aportando para el beneficio de todo el país, para el beneficio de todo el sistema eléctrico de nuestro país, ya que nuestro país depende de un gran porcentaje de las hidroeléctricas. Entonces, se ha gestionado bien al tener esta área protegida para que no exista alteraciones en todo su proceso que sigue, su proceso natural, etcétera. Entonces nosotros al conservar, nosotros al tener límites o reglas en este espacio, ayudamos a la conservación de la naturaleza y nos ayudamos a nosotros mismos con la conservación de las hidroeléctricas, con la conservación del agua que llega a estas hidroeléctricas. Entonces, hay que tenerles más importancia, no solo verles como un área en el que no se puede hacer nada, no, es un área en el que hay que darle importancia. Un área protegida no es un área restringida, sino un área protegida es un área en donde vemos por la calidad de vida de las especies que estén rondando por ahí. Y sobre todo también se habla de la protección de los recursos naturales, o sea, como es el agua, como es el suelo, la madera, frutos. Entonces es importante tomar en cuenta lo que hablan nuestros compañeros y las especies que viven dentro de estas áreas protegidas para no afectar a su ciclo.
a su ciclo y a su cadena. Entonces, no solo es para los animales, también es para nosotros, porque si no tenemos agua, no tenemos luz, no tenemos cómo cocinar, no tenemos cómo bañarnos, no tenemos cómo tomar agua, que es lo más importante. A mí no me gusta el agua, tomar mucho, pero no se olviden de tomar agua porque me enfermé por no tomar agua. Es muy importante. Imagínense ahora las personas que están enfermas, qué sé yo, sufren de los riñones también. Y si les cortan el agua o ya no venden agua o el agua la venden muy cara, o sea, sería un problema gravísimo que al agua le suban mucho el precio, porque moriríamos. O sea, solo la gente que tuviera mucho dinero pudiera consumir esto. Y de hecho hay películas también, no recuerdo el nombre, pero he visto películas que hablan como que del futuro y que el agua puede ser muy cara y bañarse, imagínense que es tan delicioso. Entonces sí tenemos que cuidar mucho porque es un recurso natural, no es un recurso que yo pueda rehacer como el dinero, como una cámara, como un celular, no, si yo no cuido este recurso natural, puede ser que desaparezca o puede ser que yo lo contamine, como un río. Si yo no lo cuido, yo no le doy suma importancia, se puede contaminar. ¿Y de dónde yo voy a beber agua? ¿De dónde yo me voy a bañar? Tantos otros lugares que también han tenido lugares de conservación y han terminado afectados por, qué sé yo, por la minería, por las empresas que fabrican pantalones y terminan contaminados. Y esas personas muchas veces terminan con enfermedades fatales como cáncer, como deformaciones. Entonces sí es algo para pensarlo mucho, demasiado. Y otro punto sería el servicio de los ecosistemas. La naturaleza nos proporciona una serie de beneficios esenciales como la regulación del clima, la purificación del agua y también del aire, tengan muy en cuenta eso, y la polinización de los cultivos y la protección contra los desastres naturales. Las áreas protegidas ayudan a mantener estos servicios. Como hemos hablado, me parece que en el capítulo 10, si no estoy mal, sobre la polinización. Si nosotros afectamos a las áreas protegidas, pues también podemos interferir un poco en la polinización, y ustedes aprendieron en el capítulo pasado que la polinización es algo súper importante. Pero sin la polinización y sin tener áreas protegidas y sin cuidar lo que se tiene que cuidar, o sea, estaríamos todo mal, todo mal. O sea, el humano todo lo que toca lo destruye. O sea, no es por ser mala persona, porque a veces hasta yo no me doy cuenta que por el simple hecho de botar algo en el piso, yo ya le estoy afectando al ecosistema y estoy haciendo algo grave para el planeta. Y no solo nosotros estamos enfocados en hablar sobre las áreas protegidas de la SUAY, pero hagamos un ejemplo. Bueno, les voy a poner un ejemplo que no recuerdo muy bien el nombre, de cuando destruyeron los manglares. De eso hablaba la protección también de los ecosistemas. No sé si recuerdan que decían que donde hubiera un tsunami, por falta del manglar, se iba toda la ciudad. Entonces, ¿sí ven lo importante que es proteger un área protegida? Bueno, en este caso, una parte de la costa. Imagínense, si nosotros arrancamos lo importante de un manglar, llega un tsunami o algo así fuerte y se lleva todo lo que hay en una ciudad. Por eso todo es importante. Todos los ecosistemas son importantes, todas las áreas protegidas son importantes, o sea, pero la gente siempre quiere destruir, siempre quiere explotar eso, siempre quiere utilizar eso para enriquecerse de los bolsillos, pero no se dan cuenta de que pueden afectar al humano y a ellos mismos. ¿Algo más que...? Algo que quería acotar, o una frase que había visto recientemente en redes sociales, es con el tema controversial que se está dando actualmente, que es acerca de Quimsacocha, que nos decían que Cuenca próximamente, si es que este plan sigue en marcha, obviamente, Cuenca va a tener mucho oro, pero no va a tener agua. Entonces, eso es un tema muy grande a debatir, un tema que estábamos conversando precisamente en nuestro salón de clases. Quimsacocha está en alto riesgo de ser convertida en un área de explotación minera. Pero no nos centraremos tanto en este tema porque este es un capítulo especial, pero vamos a hablar más a profundidad acerca de Quimsacocha, o dónde se encuentra.
Esta región de Quimsacocha abarca aproximadamente 10.200 hectáreas, por así decirlo, de páramo andino, entre los cantones de Cuenca, Girón y San Fernando. Eh, Forma parte de la Reserva de la Biosfera del Macizo del Cajas y desde el 2012 fue declarada como Área Nacional de Recreación, reconociendo su función clave en la recarga hídrica regional. Cabe recalcar que nos mencionaban que de aquí, de Quimsacocha, nace la mayoría de los ríos que pasan por nuestra ciudad. Entonces hay que aprender que hay que ver que a los ríos no hay que solo verlos por lo bonitos que son, por lo bonito que decoran la ciudad. No, sino vamos a verlos más allá de su principal función, que es la recarga hídrica, por así decirlo. De estos ríos nosotros tomamos para potabilizar el agua y para poder ser apta para el consumo humano. Entonces, ¿tienes algún dato acerca de Quimsacocha? Específicamente no tengo un dato, pero sí he escuchado de que pues quieren explotar esa zona, que es una de las más importantes para la ciudad de Cuenca, y no solo para la ciudad, sino para el Azuay en sí. Aparte de todo eso, también tengamos en cuenta que ese lugar es un lugar para la investigación científica y la educación ambiental. Entonces, si nosotros, bueno, no para pasarnos tanto ese tema, porque ese tema es para el próximo capítulo, así que no se lo pierdan porque va a estar buenísimo. Si nosotros no tenemos un poco más de conciencia o de conocimiento de lo que puede pasar si dejamos que esa área sea afectada, pues nos vamos a quedar sin agua. Y como dijo mi profe, ¿qué prefieren? ¿Un vaso de agua? O un vaso de oro. ¿O un vaso de oro? Exacto. Se los dejo y comenten ustedes qué prefieren. O sea, más allá del impacto ecológico, también es un impacto social en nuestra ciudad. Entonces hay que verlo más allá de que vamos a ganar a base de ello, no, sino vamos allá al punto de que tenemos que conservar, tenemos que cuidar estas áreas que nos ha abastecido de agua a lo largo de los años, porque a lo largo de los años lo hemos venido cuidando, pero ya un aproximado, un largo tiempo, ya lo hemos venido consumiendo, hemos venido gastando sus recursos naturales. Entonces ese es un tema muy, muy controversial que esperemos nosotros se llegue a solucionar en algún tiempo. Bueno, con esto los vamos a pasar a la nota del día, así que ya les dije, comenten qué prefieren, un vaso de agua o un vaso de oro. Ecuador, a pesar de ser un país tan pequeño, cuenta con más de 70 áreas protegidas, entre parques nacionales, reservas ecológicas, refugios de vida silvestre y áreas marinas. Desde la majestuosidad del Parque Nacional Yasuní en la Amazonía, hogar de especies únicas y pueblos indígenas no contactados, hasta las icónicas Islas Galápagos, un laboratorio viviente que inspiró a Darwin. Estas zonas son clave para el equilibrio ecológico del planeta. Cubren más del 20% del territorio nacional. La Constitución del 2008 presenta una ley de summa causa para nosotros poder tener un buen vivir tanto con la sociedad como con la naturaleza. Tenemos que tener un país ecológicamente equilibrado y sobre todo ayudar a salvaguardarlo. No solamente en nuestro podcast aprenderás de las áreas protegidas que están en peligro, sino cómo podemos ayudar a que esto ya no siga así y dar un cambio para nuestro país. Esta nota del día nos da a conocer, más allá de las áreas protegidas que estábamos hablando aquí de nuestra provincia, sino que hay varias áreas protegidas. Una de ellas, nuestra principal fuente turística, que es Galápagos, también se ha visto afectada por todo esto. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como ciudadanos para poder aportar nuestro pequeño granito de arena a esta conservación? Podemos visitar, sí, podemos visitar, pero de forma responsable.
Podemos participar en jornadas de reforestación o limpieza, informarnos acerca de las problemáticas que está sucediendo actualmente como Quimsacocha, apoyar al turismo comunitario, turismo que de las zonas aledañas a donde están estas reservas, y también exigir a las autoridades como protección efectiva de estas áreas. Para cerrar este capítulo, tengamos cuenta que el turismo de sostenibilidad también es importante para el Ecuador y bueno, específicamente para estos sectores que viven de eso. No estoy diciendo que hay que explotarlo de turismo, no, sino hay que hacerlo con una forma respetuosa. Y con esto finalizamos y le mandamos un saludo a Tomás, le mandamos un saludo a Edison y a Ávila, que fueron los que comentaron este video. Así que no se pierdan el próximo capítulo. Muchas gracias por visualizarnos y nos vemos la próxima. Adiós. Cada día, nuestras acciones inconscientes están dejando una huella profunda en el planeta. Plásticos en los océanos, bosques talados, aire contaminado. ¿Te has detenido a pensar en el impacto de lo que hacemos sin darnos cuenta? En nuestro podcast, Más allá de la inconsciencia, desnudamos la verdad detrás de los pequeños actos que dañan el medio ambiente. Exploramos cómo podemos convertirlos en cambios positivos. ¿Qué está detrás de la basura que tiramos sin pensar? ¿Por qué nuestras decisiones diarias son claves para salvar el planeta? ¿Y cómo podemos ser parte de la solución? Más allá de la inconsciencia, el podcast que te hará pensar 2 veces. Disponible en las redes de Radio Universitaria de la U de Cuenca. Únete cada semana a este espacio donde la conciencia ambiental no es una opción, sino una necesidad. Escucha, reflexiona y actúa. Porque cambiar el mundo comienza con cambiar nuestras acciones.